Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en Éxodo capítulo 8. Hoy regresamos a la cuarta plaga. ¿Recuerdan las primeras tres plagas, hermanos? La plaga del agua del río que se convierte en sangre. Y luego la plaga de las ranas. Luego la plaga de los piojos. Y hoy vamos a estudiar la plaga de moscas. ¿Ok? Vamos a ver qué el Señor nos enseña en esta parte interesante de la palabra de Dios. Éxodo 8, del 20 al 32. ¿Ok? Yo lo voy a leer en voz alta, hermanos. Escuchen la palabra del Señor. Esta es la palabra santa e infalible de Dios. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para pedir la ayuda de Dios. Padre, gracias una vez más por la gran salvación que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Y aprendemos cómo en el Antiguo Testamento tú liberaste al pueblo de Israel, no porque se lo merecieran, sino porque en tu gracia y tu misericordia los habías escogido para ser tu pueblo. Y las plagas nos recuerdan que no hay nada ni nadie que pueda detener o frustrar el plan de liberación de Dios. Ayúdanos pues a entender cómo nos enseñas y nos hablas con el Evangelio en esta porción de tu palabra, pues te lo pedimos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, llegamos a la cuarta plaga. Y si nos damos cuenta, hermanos, en la cuarta plaga, el inicio se parece mucho al inicio de la primera plaga. ¿Saben por qué? Porque lo leemos allá en el capítulo 7, versículo 15. Le dice Dios a Moisés: ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra,
y le dirás, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y vean cómo empieza Éxodo 8:20. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río. Y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Se dan cuenta, hermanos? Se parecen, ¿verdad? Se parecen estas dos plagas en la forma en que Dios le manda a Moisés que se dirija a Faraón. Hay varias cosas parecidas. La primera, no vamos a hacer mucho énfasis en las demás por el tiempo, pero la primera es que parece que Faraón iba seguido ¿a dónde? Al río, ¿verdad? No sabemos si se iba a bañar al río, iba a nadar al río. Pero lo más probable, de acuerdo a los historiadores, ¿verdad?, e investigadores, es que Faraón en el antiguo Egipto, como hasta la fecha, en muchos imperios y civilizaciones orientales, los reyes no solamente eran los líderes políticos, sino también eran los líderes religiosos. Y Faraón, además de ser visto como el emperador de Egipto, era visto como el sacerdote principal en Egipto. Tenía el poder político y él tenía también el poder religioso en Egipto. Entonces, religión y política en ese tiempo estaban mezclados o al menos iban muy juntos. ¿Qué iba a hacer entonces Faraón al río? Bueno, probablemente él iba a hacer algún ritual al río Nilo. Recuerden que para los egipcios el río Nilo era visto como un dios. Y había un nombre de un dios para referirse al río Nilo que era el dios Api. Entonces Faraón va al río Nilo. Otra vez no sabemos si va a bañarse al río o va a hacer algún ritual en el río, pero lo más probable es que él iba como el sumo sacerdote de los egipcios, lo cual significa, y esto es importante, que debido a las 3 plagas anteriores, pues a Faraón no le importa ni creer ni obedecer a Jehová, el Dios de los hebreos. Él sigue con su propia religión. Eso es bien importante porque la demanda de Dios sobre Faraón es que libere al pueblo de Israel, que no es el pueblo de Faraón, sino es el pueblo de Jehová, y le dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios le está diciendo a Faraón, a través de Moisés y Aarón, que el pueblo de Israel pertenece a Dios, y cuando tú perteneces a alguien, vas a estar al servicio de esa persona o de este Dios. Y entonces la vida cristiana, la vida de los hebreos, como la vida en general, la vida se trata de servir a algo o a alguien. Lo aceptes consciente o inconscientemente, tu vida se desarrolla para servirte a ti mismo o para servir a tu familia o cualquier cosa. Y entonces Dios le dice a Faraón a través de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. De modo que introduce este tema importante del servicio. Y ahí la palabra servicio, hermanos, tiene la idea no solamente de servicio religioso como cuando nos congregamos, sino también tiene la idea de servir o de vivir para Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es lo primero que notamos allí. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, yo enviaré sobre ti moscas, toda clase de moscas. Al igual que con la plaga de los piojos, hermanos, que no sabemos si eran realmente piojos o eran otros insectos. Igual con la palabra moscas,
No sabemos exactamente qué clase de moscas eran. Pero imagínense, hermanos, no solamente habla en singular, sino en plural, al decir toda clase de moscas, molestísimas. ¿Alguna vez les han dado una mosca alrededor? Zoom y zoom. ¿Molesta la mosca? ¿Verdad que sí? Molesta la mosca. Allá en la casa luego en el cuarto se mete una y tenemos que cerrar todo y ahí agarramos chancletas o lo que sea, matamoscas y hasta que no la matamos no paramos. ¿Cierto o no? Porque las moscas molestan. Y esto es bien interesante porque el hombre puede controlar, por ejemplo, tigres. Puede controlar leones, ¿verdad? Puede controlar incluso elefantes que se ven muy grandes, pues no los han domesticado y andan encima de elefantes como si fueran caballos y trabajan para el hombre. Pero ¿quién puede domesticar a los piojos? ¿Quién puede domesticar a las moscas? Y es aquí este tema que hemos mencionado varias veces en la predicación sobre Éxodo, que el Señor le quiere mostrar a Faraón que aunque él se creía muy poderoso, Dios podía destruirlo por medio de insectos. ¿Se acuerdan cuando vino el COVID-19? Coronavirus. ¿De qué estamos hablando otra vez? De un virus. ¿Y veían el virus? Pues no se puede ver el virus, ¿verdad? Algunos decían que era un virus, ¿verdad?, microscópico que tenía forma de corona y por eso le llamaban coronavirus. Pero es un enemigo invisible, insignificante en términos de tamaño, pero ¿a cuánta gente mató? Millones, ¿verdad?, de personas murieron. ¿Qué nos enseña eso? Al igual que con el faraón, no nos creamos invencibles, porque Dios con algo pequeño puede arruinar nuestra vida. Porque eso es lo que pasó, noten lo que dice. En esta ocasión le dice, voy a enviar toda clase de moscas molestísimas sobre ti, sobre tu tierra, y dice allá en el versículo, a ver, ¿dónde está? En el versículo 24, al final dice, llegaron las moscas molestísimas sobre la casa, empezando ¿con quién? Con Faraón. Sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue ¿qué? Corrompida a causa de ellos. ¿En qué sentido la tierra se corrompió? No que la tierra entró en caos total, ¿no? Que la naturaleza se quemó o algo así, ¿no? O que hubo derrumbes, no. Pero ¿en qué sentido la tierra fue corrompida? Pues nosotros ya tenemos una idea con el COVID. La idea es que paraliza todo. Ya las cosas no funcionan de la misma manera. Y eso lleva a la ruina de un país, de un pueblo, de una ciudad. Imagínate, te dio COVID y ¿qué te decían? Tienes que estar encerrado en tu casa, en tu cuarto una semana. Ni siquiera deben abrir la puerta, ¿verdad? Si te quieren dar comida ahí, tú te tienes que tapar por allá y te lo tienen que pasar debajo de la puerta, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hace eso a la vida? Pues la arruina, ¿no? Nosotros somos seres sociales que no podemos vivir de esa manera. Y entonces, cuando me dio COVID a mí, hermanos, yo estaba durmiendo ahí, sufriendo del COVID. Y Betty me hizo mi té y escuché un ruido en el cuarto y cuando despierto, Ethan estaba tomando mi té. ¿Verdad? ¿Se murió Ethan? No, ahí sigue él, ¿verdad? Ahí sigue él. Menciono todo esto, ¿por qué? Porque sí tenemos una idea de que la vida se puede arruinar, no necesariamente que cayéndose los árboles, el mar, saliéndose de sus límites, que puede pasar. Pero en este caso,
rompe la manera del funcionamiento normal de las cosas. Y eso arruina la vida. ¿Ok? Y entonces el Señor le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva, si no te voy a seguir arruinando. ¿Con qué propósito? Noten lo que dice en el versículo 22 al final. A fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Noten cómo Dios habla. El Dios de la Biblia siempre habla así. Aunque está en la tierra de Egipto, Dios está presente en la tierra de Egipto. Es decir, Faraón puede ser emperador, Faraón tiene poder porque Dios se lo permite. Entonces, por medio de las plagas, el Faraón está aprendiendo muchas cosas. Una de ellas, de acuerdo a ese pasaje, es que Dios está en control de todo lo que pasa, aún en la tierra de Egipto. Pero vean lo que dice después, hermanos. Más adelante, en el versículo, en el versículo 22, ya lo leímos, a fin de que sepas que yo soy Jehová. Sí, estaba enfatizando la presencia de Dios en medio del país de Egipto. Pero cuando le dice también, a fin de que sepas que yo soy Jehová, eso lo vuelve a repetir, ¿verdad? Porque ya lo había dicho en las plagas anteriores. A fin de que conozcas con quién estás tratando. No solamente de que está en medio de la tierra de Egipto, sino que Faraón tiene que reconocer que Dios, Jehová Dios, es el Dios verdadero. No es Api, el Dios del Nilo, no es el Dios Ra, el Dios del sol, sino el verdadero Dios es Jehová Dios, creador de los cielos y de la tierra. Y bueno, llegan las moscas y a diferencia de las plagas anteriores, hermanos, no solamente afectan a las personas, sino que además afectan a Faraón mismo, a las personas y a toda la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta cómo las plagas van subiendo en alcance de destrucción? Y algo que me llama la atención es, ¿y los magos, los brujos de Faraón? ¿Dónde están? Pues ya no están, ¿verdad? Porque Faraón sabía que eran charlatanes y claro, ahora ya ni aparecen en escena. Ya los magos, los brujos, de hecho, le han dicho a Faraón, esto es obra ¿de quién? De Dios, no es obra humana. No se trata de brujería, no se trata de trucos. Los magos dicen, esto es dedo de Dios. Dios está actuando. Pero ¿lo reconoce Faraón? Sí y no, porque vean cómo dice en el versículo 25. Ya Faraón llama a Moisés y a Aarón y les dice, ok, está bien, vayan y ofrezcan sacrificio a Dios, pero lo van a hacer ¿dónde? En la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que Faraón le dice a Moisés, ok, está bien, van a adorar a Dios, pero lo van a hacer donde yo les diga. Lo van a hacer en el país de Egipto. Y Moisés, ¿qué le dice a Faraón en el versículo 26? No. No está bien que hagamos eso. ¿Por qué? Porque entonces nuestra adoración a Dios es una abominación, es una ofensa para los egipcios. Esa expresión se puede entender básicamente de dos maneras. Primero, que los egipcios no ofrecían becerros, ¿verdad? Ovejas en sacrificio a Dios. Y los judíos sí lo hacían. Segundo, que probablemente para los egipcios estaba bien que los israelitas de vez en cuando ofrecieran sacrificios, pero ya hacerlo de una manera masiva y pública iba a ser que una ofensa para los egipcios. Pero lo importante aquí es que Moisés no cede. Le dice, en otras palabras, tú no nos vas a decir cómo ni dónde adorar a Dios. Ese es el punto principal.
que Faraón no le va a decir cómo ni dónde adorar a Dios. ¿Por qué? Porque la manera de dónde y cómo adorar a Dios la dicta solamente ¿quién? Dios. Por eso es que en nuestras iglesias, ¿verdad?, tenemos un orden, como ustedes se dan cuenta. Hay orden, hay respeto, hay reverencia, hay gozo también, pero no cualquier persona hace lo que quiera. Porque si hay iglesias que son así, alguien llegó y dice, es que a mí me gusta así. Ok, lo metes en el culto. Y llega otro y dice, es que a mí me gusta asado. Bueno, entonces vamos a hacerlo también de otra manera. Y se trata de complacer a la gente en lugar de adorar a Dios como Él mismo lo manda. Pero vamos a ver qué sigue. Faraón empieza a ceder. Y luego los israelitas le dicen, no, tenemos que ir camino de 3 días para ofrecer sacrificios a Jehová. En el versículo 28, Faraón dice, yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová su Dios en el desierto, con tal de que no vayan más lejos, oren por mí. Vean cómo Faraón les dice, ok, está bien, pueden salir de Egipto, pero van a estar aún todavía dentro del territorio de Egipto. Y le dice luego a Moisés, oren por mí, por favor. Esa es la idea, oren por mí. Y vean, Faraón todavía poniéndole condiciones al pueblo de Dios de cómo deben adorar a Dios. Y nosotros también vivimos en una época, hermanos, en que le queremos poner condiciones a Dios de cómo adorarlo. Pero este pasaje nos enseña que así como Moisés no cedió a los caprichos de Faraón, también nosotros no tenemos que ceder a las demandas no bíblicas de adorar a Dios. Siempre debemos mantenernos fieles ¿a qué? A la palabra de Dios. Pues es como en un hogar, siempre lo digo así. En un hogar, si tú invitas a alguien a tu casa y esa persona empieza a dar órdenes y decir, pon esto aquí, pon eso allá, ¿eso es aceptable? No, ¿verdad? Claro que no, porque en un hogar hay orden y todo aquel que llegue tiene que respetar ese orden. Pero ¿por qué en la casa de Dios cualquier persona podría llegar y hacer lo que quiera? Pues es la mentalidad moderna. Pero Dios nos enseña por ese pasaje que no debemos ceder a las demandas que no tienen ningún sustento bíblico. Para terminar, hermanos, noten lo que pasó. Dice en el versículo 29 que Faraón les pide que oren por él y luego Moisés le dice, ok, al salir yo de tu presencia rogaré a Jehová, quien va a quitar mañana la plaga. Vean, todavía Dios tiene misericordia, le dice a Faraón lo que va a suceder, le da un tiempo en que Faraón reflexione, pero al final le dice algo interesante. Le dice, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. O sea, Moisés no es tonto. Moisés ya vio cómo actúa Faraón. Hay un patrón en la conducta de Faraón que dice que se arrepiente, pero en realidad no se arrepiente. Y entonces Moisés le está diciendo, ya sé cómo eres, que dices una cosa y después haces otra. Y ahí hay una enseñanza muy importante para nosotros. Por eso es que siempre debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y es sabio que tú y yo observemos y aprendamos y no seamos ingenuos y no nos creamos todas las cosas. Uno puede ver el patrón de conducta de alguien y entonces uno no debe ser crédulo o ingenuo. Uno debe tomar sus medidas y actuar con base a lo que dice la palabra de Dios, no con base al capricho de las personas, porque las personas siempre pueden decir una cosa y luego hacer otra. ¿Y quién era así? Faraón. Y nosotros también somos así, a menos que digamos, Señor, ayúdame a no faltarte, ayúdame a no cambiar de opinión. La cuestión es que, hermanos, Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová y el Señor
tuvo misericordia, quitó todas las moscas, mas sin embargo Faraón una vez más, ¿qué pasó? Se endureció y no dejó salir al pueblo de Israel. Pero noten, Faraón se endurece, él mismo toma la decisión de decir, aunque veo la evidencia, no voy a dejar salir al pueblo, se niega. Y para terminar, quiero regresar al versículo 22, donde dice así. Moisés le dice a Faraón, voy a enviar moscas, y luego dice en el versículo 22, y aquel día, ¿qué dice? Yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Que no se dice explícitamente en las plagas anteriores, pero las plagas iban dirigidas al pueblo de Israel. Y entonces ellos no habían sido afectados, pero aquí Dios, a través de Moisés, se lo deja saber explícitamente a Faraón, que él ha apartado la tierra de Gosén para que los israelitas no sean afectados. ¿Se dan cuenta del cuidado y del amor de Dios a su pueblo? Él los aparta. Y hermanos, aquí vemos una señal del evangelio, ¿cierto o no? Porque entre toda una sociedad que se aleja de Dios, en que hay rebelión de padres a hijos, de padres irresponsables, en una sociedad que hace y deshace y no es nada responsable, en una sociedad minada de drogas, de vicio y de todo lo demás, el Señor resguarda a su pueblo. El Señor nos aparta de todas esas maldades para que no arruinemos nuestra vida. Cristo Jesús es nuestro Gosén. Es decir, Él es el lugar seguro en que nosotros podemos habitar para que, aunque no somos inmunes a los problemas, podamos ser protegidos y no ser destruidos por los problemas que hay en la sociedad. ¿Sabes? Cuando analizas tu vida, ¿cuántas veces Dios no te ha librado de enfermedades? Dios no te ha librado de problemas de trabajo. Dios no te ha librado de problemas con tus hijos, ¿verdad? Estamos aquí todavía porque Dios ha tenido misericordia. Y Él nos ha apartado. Como dice, ha puesto redención entre el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel. ¿Saben cuántos jóvenes mueren hoy en la actualidad manejando por estar en el teléfono? Muchísimos jóvenes mueren. ¿Saben cuántos jóvenes y adultos mueren por andar de borrachos y de drogadictos? Muchísimas familias son destruidas. Imagínate que suena el teléfono. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me pasa. Cuando suena el teléfono, y uno se preocupa. Como padre, uno se preocupa, ¿cierto o no? Uno se preocupa. Pero imagínate que te llamen y te digan, iba borracho tu hijo o tu hija y se mató. ¿Creen que es algo que no puede suceder? Sucede a diario. A diario. Andaba drogado y lo mataron. O está en la cárcel, etcétera, etcétera. Hermanos, los cristianos no somos inmunes a los problemas, pero Dios nos promete, como lo hizo con su pueblo Israel, Dios nos promete que si confiamos en Él, que si le obedecemos y decimos, Señor, controla mi vida, Él nos va a proteger. Él nos va a apartar, nos va a redimir, y aunque vengan los problemas y suframos, vamos a tener la fuerza para seguir adelante. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Por medio de la cuarta plaga que enviaste a Faraón para no solamente disciplinarlo a él y al pueblo de Egipto, sino también para darnos grandes enseñanzas a nosotros. Padre Santo, ayúdanos para que nunca nos apartemos de tu palabra que es la única
que nos puede guiar en medio de tanta confusión el día de hoy. Ayúdanos para que seamos apartados y redimidos de todas aquellas cosas que no nos ayudan, sino que al contrario pueden arruinar nuestra vida. Gracias por tu amor y tu cuidado. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados.